¿Quién fundó realmente la Iglesia Católica? ¿Alguna vez te has preguntado quién fundó realmente la Iglesia Católica? Muchos creen que fue creada por Pedro, otros dicen que fue Constantino, e incluso hay quienes afirman que la Iglesia ha existido siempre, desde los tiempos de Jesús. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Hoy vamos a profundizar en este tema y revelar hechos que podrían cambiar tu perspectiva por completo. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal y dale me gusta a este video ahora mismo. Deja tu nombre y desde donde estás viendo en los comentarios. Ahora sube el volumen y mira conmigo cada detalle de este video, que preparé con cariño para ti. El origen de la Iglesia según la Biblia. Para entender esta historia, necesitamos remontarnos al primer siglo, cuando Jesucristo caminó entre los hombres. Vino a anunciar el reino de Dios, enseñando sobre el arrepentimiento, el amor y la salvación. Jesús no fundó una institución como la conocemos hoy, sino que estableció su iglesia de manera espiritual. En Mateo 16:18 le dijo a Pedro: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí, Jesús hablaba de la fundación de la iglesia, pero no se refería a una organización formal con jerarquías y rituales complejos, sino a un pueblo, un cuerpo de creyentes que seguirían sus enseñanzas y proclamarían el Evangelio al mundo. Después de la resurrección de Cristo, los apóstoles salieron a predicar el mensaje del Evangelio, formando comunidades de creyentes en diversas ciudades como Jerusalén, Antioquía, Éfeso y Roma. Estas comunidades se llamaban iglesias, pero no había una estructura centralizada ni un líder supremo que las gobernara a todas. Los primeros cristianos vivían en comunión, compartiendo sus posesiones y creciendo en la fe, como se describe en Hechos 2:42-47. ¿Cómo surgió la Iglesia Católica? Para responder a esta pregunta, es necesario retroceder unos cuantos siglos en la historia. En los primeros siglos, los cristianos enfrentaron una intensa persecución por parte del Imperio Romano. Muchos fueron asesinados, arrojados a los leones y torturados por negarse a adorar a los dioses romanos. Sin embargo, a principios del siglo IV ocurrió algo sorprendente. El emperador Constantino declaró el fin de la persecución de los cristianos y favoreció el cristianismo. En el año 313, con el Edicto de Milán, Constantino concedió la libertad religiosa a los cristianos, permitiéndoles practicar su fe abiertamente. A partir de ese momento, la Iglesia, que antes era perseguida, comenzó a recibir privilegios del imperio. Los obispos ganaron influencia política, se construyeron grandes templos y la fe cristiana empezó a mezclarse con las tradiciones romanas. Pero fue en el año 325, en el Concilio de Nicea, cuando se produjo un hito importante. En este concilio, dirigido por Constantino, se reunieron los líderes cristianos de diferentes partes del imperio para definir doctrinas y resolver disputas internas. Fue aquí donde comenzaron a surgir los fundamentos de una iglesia organizada y centralizada. ¿Fue Constantino el verdadero fundador de la Iglesia Católica? ¿Se limitó a oficializar lo que ya existía o dio forma a una nueva estructura religiosa? Muchos afirman que antes de Constantino, la Iglesia era puramente espiritual, pero después de él se institucionalizó y se vinculó al poder del Estado. ¿Significa esto que la Iglesia Católica nació de esta fusión entre la fe cristiana y el poder imperial? La consolidación de la Iglesia Católica. Después del Concilio de Nicea, la Iglesia comenzó a tomar una forma más organizada y la influencia del Imperio Romano se hizo cada vez más evidente. Constantino, al favorecer el cristianismo, ayudó a consolidar la autoridad de los obispos, especialmente del obispo de Roma, quien con el tiempo se convertiría en la figura central de la Iglesia Católica. Pero, ¿fue algo planeado o sucedió gradualmente? El papel de Roma en los primeros siglos del cristianismo. Para responder a esta pregunta, debemos entender que en los primeros siglos el cristianismo estaba formado por varias comunidades repartidas por el mundo romano, cada una con sus propios líderes locales. No había un solo obispo que gobernara sobre todos ellos. Sin embargo, Roma siempre tuvo un papel especial. Después de todo, fue allí donde Pedro y Pablo predicaron y fueron martirizados.
Con el paso del tiempo, los obispos de Roma llegaron a ser vistos como una autoridad superior, principalmente porque Roma era la capital del imperio. A finales del siglo IV, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano a través del Edicto de Tesalónica, decretado por el emperador Teodosio en el año 380. Esto significó que la Iglesia dejó de ser solo una comunidad de creyentes y pasó a formar parte de la estructura de gobierno. ¿Fue esto bueno o malo para la fe cristiana? Por un lado, millones de personas tuvieron acceso al Evangelio y pudieron adorar a Dios sin temor a la persecución. Pero, por otro lado, el cristianismo comenzó a mezclarse con las prácticas y costumbres romanas. Se introdujeron celebraciones, vestimentas sacerdotales e incluso algunas imágenes de culto. Con el tiempo, la figura del obispo de Roma se hizo aún más fuerte. En el siglo V, el obispo Leoni comenzó a llamarse papa, título que significa padre. Fue él quien reforzó la idea de que el obispo de Roma era el sucesor directo de Pedro y, por tanto, tenía autoridad sobre toda la Iglesia. Este concepto se ha vuelto central para la identidad de la Iglesia católica. Pero ahora surge otra pregunta: ¿fue realmente Pedro el primer papa? ¿Confirma la Biblia esta idea? Cuando analizamos las Escrituras, vemos que Pedro fue uno de los principales discípulos de Jesús y jugó un papel fundamental en la expansión del Evangelio. Sin embargo, no hay evidencia de que él fuera un líder supremo sobre los otros apóstoles. De hecho, en Hechos 15 vemos que Santiago, y no Pedro, presidió el primer concilio de la Iglesia, mostrando que el liderazgo era compartido entre los apóstoles y no concentrado en una sola persona. Además, en Gálatas 2, 11-14, Pablo reprende a Pedro por su hipocresía al tratar con los gentiles, lo que demuestra que Pedro no era visto como infalible ni superior a los demás. Entonces, si Pedro no fue el primer papa en el sentido que lo entendemos hoy, ¿de dónde surgió esta idea? Conclusión: con el paso de los siglos, la Iglesia de Roma se fue fortaleciendo y consolidando su autoridad. En el año 1054 ocurrió el Gran Cisma, que dividió el cristianismo entre la Iglesia Católica Romana en Occidente y la Iglesia Ortodoxa en Oriente. La causa principal de esta separación fue la cuestión de la autoridad del Papa. Mientras que los cristianos de Occidente aceptaron la supremacía del obispo de Roma, los cristianos de Oriente rechazaron esta idea y siguieron un modelo de liderazgo más descentralizado. Este fue uno de los momentos más importantes en la historia de la Iglesia. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica acumuló poder, enfrentó desafíos y evolucionó hasta lo que conocemos hoy. Pero la pregunta sigue en pie: ¿es la Iglesia Católica la verdadera Iglesia de Cristo? Si este video te ha gustado, por favor, dale me gusta al video, y no olvides de seguirnos en YouTube como @elizardotv, y luego ese nombre de usuario te llevará al canal Palabra de Dios. Y en Spotify estamos como Sabiduría Bíblica. Estamos subiendo contenido de mucha relevancia en estas plataformas.